culminación del ministerio de mi Señor, en uno de los actos más gloriosos y finales del proceso que Dios estableció para alcanzar salvación. El Señor había andado pues sus 33 años sobre este mundo y quizás había visto de todo. No creo que Él no conociera cada una de las actividades humanas y de la maldad, y también saboreó cada una de nuestras debilidades, en el sentido de entendernos, como dice Hebreo, que no hay un sumo sacerdote que nos pueda entender en nuestras debilidades como Él que las vivió. Entonces está llegando a su culminación y en estos eventos, en estas últimas horas, sucede de que lo traiciona alguien de adentro. No hay dolor más grande que lo traicione un amigo o un familiar a uno. Es un dolor especial. A mi Señor lo habían traicionado, lo habían entregado. Y también hay un dolor especial en que lo abandonen a uno los amigos. A veces los amigos solo están en prosperidad, pero ya en la calamidad no hay amigos. En esta ocasión el Señor había quedado solo. Juan y las mujeres andaban por allí, pero los demás habían salido huyendo, habían tenido miedo. Había un tumulto, dijimos, de gente, un par de miles de personas, un pueblo enardecido. Hacía la aclaración que no estoy seguro si todos estos gangueros que andaban ahí del pueblo entendían lo que estaba sucediendo. Pero no dudo que los sumos sacerdotes y que en este caso los líderes religiosos estaban manchándose de sangre en sus manos, pero hipócritamente habían usado a Pilato para cumplir su cometido. Y Pilato también va a tener terminación en esto, debido a que Pilato sigue un juicio. Ya había dicho yo que el derecho romano, las leyes romanas son bastante justas. Es uno de los derechos que todavía hoy que se estudia derecho, se estudia el derecho romano por su equidad, por lo correcto. Y de hecho que funcionó el derecho porque ya estudiamos todo este drama, pero quiero recalcar que este sujeto trató 4 veces de salvar a mi Señor y Salvador ante esta gente, pero esta gente fue insistente en que quería la sangre y la muerte del Señor. Pero él 4 veces insistió porque de acuerdo a la ley era inocente. Y su condenación peor fue, y dije, no sé qué es peor, decía, y había que meditar, en aquellos que buscan la verdad y no la reconocen, o en aquellos que encuentran la verdad y no la siguen. Ese puede ser el caso de tú que me escuchas hoy por las redes. Puedes escuchar la verdad e ignorarla, y Pilato hizo eso. Él entendió que el Mesías era inocente, pero qué terrible un juez, qué terrible un juicio corrupto, y qué terrible un juez que se dejó llevar por la presión de las masas populares como hacen los gobiernos hoy. Él en su conciencia sabía que era inocente, pero lo declara culpable. Bueno, no lo declara culpable, todavía tiene la osadía de lavarse las manos. No sé, quería menguar la culpabilidad, pero era tan culpable como los otros. Sin embargo, mi Señor dice, mayor culpa tienen los que me entregaron a ti que tú. Entonces hizo una diferencia, una atenuante. Y estamos en este punto, entonces viene Él y después de hacer todos los intentos por salvar a mi Señor, dice pues no se pudo y lo entrega a ellos. Hay otro contexto que quiero hacer. Este contexto es que era la Pascua. ¿Y qué es la Pascua? Es una fiesta que había que celebrar. ¿Y qué celebraban en esa fiesta? Que habían salido del pueblo de Egipto, que habían sido salvos de la esclavitud que había ahí. Pero también había una ceremonia que se encerraba, un prototipo de lo que hoy iba a suceder, y esto estaba en la Torá, estaba en la Tanaj. Es decir, que estos líderes religiosos eran responsables porque conocían esto. Y el pueblo igual. Y he repetido en muchas ocasiones que las congregaciones no son inocentes del pastor que tienen o del líder que siguen.
son tan culpables como él, y si él se va al infierno, la congregación igual. ¿Qué celebrábamos en esta Pascua? Celebrábamos que el Todopoderoso Yahvé, el gran Yo Soy, los había sacado del pueblo de Egipto, y lo único que tenían que hacer era pintar los dinteles de la casa con la sangre, y aquí venía la ceremonia. Tenían que matar esas ovejitas de cordero inocente, puro, inmáculo, es decir, que no tuviera ningún defecto, y dentro del proceso no tenían que quebrarle ningún hueso. Esto era un prototipo de lo que iba a pasar. Y entonces en la Pascua se estaba celebrando el poder de Dios para sacar al pueblo de Israel y haber sido librado de la esclavitud. Hoy era la última Pascua y ellos no se habían enterado. Estaban preocupados por la Pascua ceremonial, pero no se daban cuenta que iba a ser la Pascua final. No quiero que quites de tu mente eso. Estaban interesados en celebrar una Pascua ceremonial, pero no estaban interesados en ver la Pascua final. Ahora el Cordero Pascual era mi Señor, era Yeshua. Él era el Cordero Pascual y el sacrificio máximo que se iba a hacer hoy. Él era el Cordero sin mancha, sin mácula, puro. El inocente por los culpables, que es lo que simbolizaban en la Pascua. Pero estaban tan preocupados estos pícaros y estos religiosos, como algunos pastores y algunos pseudos líderes religiosos, que se preocupan por la vestimenta, por el comportamiento, hipócritas, sin saber si en la salvación o él mismo, en la congregación o él mismo ya alcanzó salvación. Se ponen a querer remendar la congregación cuando ese es oficio del poder del Espíritu Santo que nos transforma y lo hace cuando nacemos de nuevo. Entonces estos estaban en la liturgia, estaban más interesados en eso, en ver en el acto redentor que se estaba llevando a cabo ahora, y que ya no era el prototipo sino el real. No se enteraron. ¿Cuántos en las congregaciones no se enteran de la verdad en los mensajes? Y siguen sus tradiciones y vienen por tradiciones, pero sin tener conciencia de lo que hacen. Posiblemente en esta Pascua que hicieron allá, algunos han de haber dicho: yo no hago algo tan ridículo como agarrar la sangre de la ovejita y pintar los dinteles. El ángel de la muerte por eso se va a detener. Siempre hay personas incrédulas. Bien, con este contexto vayamos a estos versos. Y estamos en el verso número 17. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado Calavera, y en hebreo Gólgota. Quiero aclarar en este verso 17 que lo que él iba cargando es el madero horizontal. Quiero aclarar esto porque hay tanta corrupción en las imágenes que nos presentan, y algunos cristianos la dan por hecho. Él no iba cargando la cruz así. El madero grande ya estaba en el Gólgota. Lo que le ponían a los reos era amarrado el madero horizontal. Pero habíamos llegado aquí donde a mi Señor le habían arrancado la barba. Al Señor lo habían flagelado. El Señor estaba desangrado. El Señor no había comido. El Señor estaba desvelado. El Señor estaba golpeado, humillado y escarnecido. ¡Qué ignorancia cuando alguien cree que la salvación es gratis y es tan fácil! Cuando todo este calvario que él estaba sufriendo era el pago. Como San Juan dijo, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero no de forma sencilla, sino en una forma sacrificial. Había ciertas características que cumplir para poder hacer. Hoy en esta crucifixión había dos pícaros ahí que iban a ser crucificados. No es la crucifixión en sí lo que nos iba a salvar, sino la sangre de un ser eterno, el Hijo de Dios. Amén. El Hijo de Dios. Porque junto con él murieron otros, y miles mataban los romanos en forma crucificada. No es eso lo extraordinario. Nos puede pantallar en Estados Unidos. Los hipócritas ahora no quieren que se predique estos eventos sangrientos. Mel Gibson hizo una película algo parecido a la realidad, y mujeres se desmayaron en el cine cuando estaban viendo esto.
Y en las iglesias lo ven como nada, helados ahí, no se dan cuenta del sufrimiento que Él pasó. La salvación no es así nomás. Fue un sacrificio tremendo. Alguien que se despojó siendo rey y ahora estaba siendo miserable. Estaba ante el escarnio de los mismos que iba a salvar. Entonces él, imagínalo, iba cargando después de ser golpeado. Ya no tenía fuerzas. Estaba deshidratado, desangrado, solo. Y toda la gente contra él. Qué triste es cuando lo abandonan a uno. Pero en este caso era camino de muerte. Por eso se llama Calvario. Y llevaba amarrado y ya no lo podía. Porque a diferencia de los otros dos, él había sido más golpeado. Porque Pilato, en el afán de salvarlo, lo mandó a azotar. Azotes. Ahora los niños con una toalla le pegan y el padre dice llorar. Como un niño les dicen con una toalla y quieren corregirlo. Y los derechos humanos de ahora, uy. Pero aquí este era el castigo, un castigo cruel. Imagínatelo, las mujeres, el tumulto, golpeándolo, escupiéndolo, una corona de espinas que no sé cuánto le dolía, ni idea tengo, la barba arrancada. Este evento que mucha gente va a Israel a pasar el Vía Crucis y la Vía Dolorosa, por eso se llama Vía Dolorosa, pero no la han pasado en su corazón, sino que van allá. Y solo porque tocaron los lugares vienen santísimos según ellos, sin nada que ver la realidad. Verso 18. Y ahí le crucificaron, y con él otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Ahí habían dos, todos conocemos la historia. No me voy a enfocar en eso, me voy a enfocar en lo que Juan se estaba enfocando, porque estamos viendo la crucifixión desde el punto de vista de San Juan. Habían dos ahí, con dos actitudes, que son las mismas actitudes que hay en el mundo hoy. Uno burlándose del cristianismo y el otro hallando gracia y teniendo fe en el Salvador. Uno alcanzó salvación y el otro alcanzó condenación. ¿De quiénes eres tú hoy? ¿De quiénes vas a ser tú? Tú que estás escuchando la verdad ahora, de los que creen que Él es el Hijo de Dios y que quita el pecado del mundo, o de aquellos que se burlan por no haber demostrado poder en ese momento. Entonces, eran dos actitudes diferentes. Pero como dije, voy a seguir viendo desde el punto de vista que Juan lo hizo. Entonces dice él, había dos ahí. Y ya conocemos el verso 19. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Yeshua Nazareno, Rey de los Judíos, en 3 idiomas. Yeshua Nazareno, Rey de los Judíos. Irónico, una verdad escrita, pero a manera de escarnio y de burla. Pilato la había escrito para burlarse de los judíos. Que tan miserable era el rey de los judíos que ahora estaba siendo crucificado. Pero Pilato, sin saber, había escrito una verdad. Y los judíos hundiéndose más, los religiosos llegan ahí, estos pícaros, ya dije que a veces los pastores, los pseudo llamados apóstoles y profetas, y todos estos líderes sinvergüenzas, que por mantener su status quo no predican la verdad, por su comodidad y riqueza, por el dinero, por poder, no predican la verdad. Tienen atados a los pueblos, pero los pueblos son tan miserables como ellos por no buscar la verdad. Muchos judíos leyeron este título, verso 20, porque el lugar donde Yeshua fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Todo el que pasaba se estaba predicando. El Hijo del Hombre había sido levantado y estaba siendo predicado, algo que había profetizado. En este evento de su muerte es uno de los eventos donde más profecías se cumplieron. Pero los líderes religiosos tenían la
Torá y la enseñaban en la sinagoga, pero ahora estaban ciegos de su soberbia, de su orgullo, de su arrogancia, y no podían ver que lo que estaba escrito estaba cumpliendo en este momento. Habían profecías acerca de cómo iba a morir, dónde iba a morir y qué iba a pasar, y estaban viendo que estaba ocurriendo. Lo más que podían decir: estas son las profecías cumplidas, este es el Hijo de Dios. Y muchos lo hicieron. Hoy en día está el mismo reto de las congregaciones. ¿A quién te están predicando? ¿Qué te están predicando? Mensajes de vestimenta de ropa, mensajes de pantalones, desviando en cortinas de humo la verdad del Señor sin predicar el Evangelio. Vale pelear con las mujeres porque se pintan, porque andan aritos, porque andan. ¿Quién les ha dicho que van a entrar de esa manera al reino de los cielos? O que, es más, son tan atrevidos estos hijos del diablo que dicen que por eso van a ir al infierno. ¿Dónde dice en la Escritura que por eso va a ir al infierno alguien? Por su ropa. ¿Dónde dice eso? Pero qué atrevidos a hablar en nombre del Señor. Verso 21. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy el rey de los judíos. Aquí había una diferencia. Una diferencia es en que usted diga que es, y otra en que es. Entonces aquí ellos estaban enfadados porque volvían a condenarse más. Así como Pilato se condenó, ellos estaban condenando más y estaban renegando. En la predicación del domingo anterior les dije, fueron tan sinvergüenzas que dijeron que el único rey que tenían, ¿quién era? César. ¡Wow! ¡Qué valor de renegar un pueblo! El pueblo de Dios, y decir que no tienen Dios, sino que el único Dios es César. ¿Cómo estarían de perdidos en su orgullo? ¿Cuántos estamos perdidos en el orgullo por la religión donde pertenecemos, por el pastor que adoramos, y estamos lejos de la verdad? Pero no les importaba irse al infierno y llevarse al pueblo con ellos. Pueblo que ha sido castigado una tras vez por su desobediencia. No coloques que es nuestro rey. Además de que habían dicho ya que su rey era César. ¡Qué vergüenza! Hoy estaban diciendo: no le coloques eso, nos molesta. Él se lo inventó. Pero un impío, y miren las profecías, pero un impío, rey de los judíos, no, sino que él dijo: soy rey de los judíos. 22. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Era el Espíritu Santo actuando, declarando la verdad. Dios puede usar a cualquiera para su propósito. Lo que he escrito, he escrito. Es decir, para mí eso es. Él tuvo una conversación. Recuerdan que Pilato no era torpe, tuvo una conversación. Es más, llegó a tener miedo, pero lamentablemente no llegó con tal fuerza como para poder haber alcanzado salvación. Algunos se van a lamentar el día del juicio. Yo casi, van a decir, casi andaba, casi, pero no alcancé. Pilato va a decir: así estuve yo sabía que había algo en él, y mi esposa me dijo: no te metas con ese hombre. Algo había. Pero no fue suficiente para mí. Verso 23. Cuando los soldados hubieron crucificado a Yeshua, tomaron sus vestiduras e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Verso 24. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura, y volvemos a las profecías.
que decía, repartieron entre sí mis vestiduras y sobre mi ropa echaron suertes. Así hicieron los soldados, pero ningún líder judío estaba viendo que se estaban cumpliendo estas cosas. Las tenían escritas como las tenemos nosotros. Congregación, hermanos, verifican ustedes que están escuchando la verdad con las escrituras. Estas personas tenían esta profecía. Si hubieran visto los eventos, hubieran ido observando, hubieran dicho, esto está escrito. Lo que acaban de hacer este soldado está escrito. No es posible tanta coincidencia. El lugar donde nació, el lugar cómo creció, cómo iba a morir, dónde iba a morir, por quiénes iba a ser entregado. Demasiadas coincidencias. Solo alguien necio no podía creer. Pero hoy en día, aunque usted no lo crea, hay incrédulos de esta manera. Y aún siguen dudando que Cristo es el Salvador. Pero nosotros sabemos en quién hemos creído. ¿Amén? Nosotros sabemos en quién hemos creído. Pero la gente sigue dudando. Y este evento ha traumado a un montón de personas y sigue en discusión. ¿Cuántos soldados habían? 4. Quieren boicotear la muerte del Señor. Quieren decir que ellos se desmayó. No, estos tipos, los soldados romanos, eran como los SEAL de Estados Unidos. Era gente preparada, eran soldados asesinos, eran soldados que sabían su oficio. No se les iba a nadie, porque si se les iba los mataban a ellos. Pero quieren ridiculizar que le fueron dormidos y que el Señor no murió, que se desmayó. ¡Qué terrible! Vas a oír muchas cosas, muchas locuras. Bueno, hace poco anda una hija del diablo de la sinagoga de Satanás diciendo que ella es Jesús, una mujer. Una mujer que ¿quién dijo que Jesús era hombre? Ella es Jesús. ¿Está profetizado eso, hermano? Está profetizado. Lee las escrituras, hermano. Ten mucho cuidado. Si lees las escrituras, en los últimos días aparecerán falsos profetas y falsos cristos y falsos maestros. Entonces ten mucho cuidado. Abre bien tus oídos. Estudia la palabra y mira si están trazando bien la palabra, si eso es lo que el Señor dice. Estos se perdieron por su orgullo, por su arrogancia. Estos 2 eventos habían sido profetizados. Repartieron su ropa y lo repartieron entre 4 soldados. Echaron suerte. Vamos a ver a quién le toca. Estaba escrito. ¿Qué más evidencia? Había sido escrito como 1000 años antes. David había hablado y David no sabía lo que era una crucifixión. Los profetas ni habían sido invadidos por los romanos, por lo tanto no tenían ni idea. Pero describieron los eventos como si hubieran estado ahí. ¿Por qué? Porque se lo había revelado Dios. Y hubo muchos detalles al estudiar los 4 evangelios en la muerte de este. Todos los puedes disfrutar y puedes leer los 4 evangelios y ver los detalles. Pero quiero enfocarme como Juan lo vio en ese evento. Y Juan pasa, verso 25. Estaban junto a la cruz de Yeshua, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Verso 26. Cuando vio Yeshua a su madre y al discípulo, a quien amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Entonces puedo concluir que María es la madre de todos nosotros. Interesante, hay que trazar bien la palabra. ¿Este verso quiere decir entonces que María es la madre de todos nosotros? No, aquí está hablando con nombre y apellido, no inventemos. Dijo a Miriam, mujer, ¿qué le dice ahí? Y ahí tu hijo, y ahí tu madre. Es decir, a un nombre específico y a personas específicas. Y con un propósito. Veamos el propósito que está ahí. Verso 27. Después dijo al discípulo: he ahí. ¿A quién le dijo? No a los, ni a la humanidad, sino le dijo al discípulo. Leemos bien, ¿verdad? Dijo al, no dijo
a la humanidad. Le dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y aquí viene algo interesante. ¿Cuál era el propósito? Que yo la adorara, que yo la venerara. Con esto no significa, yo no estoy diciendo que Miriam no es una mujer privilegiada, tal como lo dice la Biblia. Bendita eres entre todas. Gloria a Dios, amén, así es. Pero no es mi salvadora, no es mi intercesora. Y no tengo por qué venerarla, tengo que respetarla. No tengo que pedirle milagros, no tengo que pedirle nada. Pero bendita entre todas las mujeres, amén. Bendita entre todas las mujeres. ¿Cuál fue el motivo por el cual se le entregó? Veamos, dejemos que la Biblia hable y no que hombres nos inventen. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió, le dio posada, la iba a mantener. Bueno, y María, que no es poderosa, que no podía hacer comida, miles de platos de comida, que no podía hacer todo eso. María, pues podía hacer miles de casas con su palabra y no podía decir algo. No, Señor, necesitaba que la alimentara. Porque como toda mujer judía, cuando enviudaba, que es la teoría en este momento, quedaba desamparada. Y aquí no hay nada extraordinario. Y aquí no dice, y María que volaba por los aires. No lo dice. Perdónenme, con todo respeto, la escritura estoy leyendo. No me interesan los comentarios o la locura de las personas. Es la escritura que estoy leyendo, en la cual yo creo. Cuando decimos que tracemos bien la palabra es porque nosotros creemos que la Biblia es nuestra regla de fe y práctica. Y lo que está fuera de eso, para mí, no es cierto. Con que dudamos de la escritura, y no voy a dudar de lo que escribe un sinvergüenza impío. Esto lo escribieron hombres de Dios. Ahora que conocemos lo corruptos que son los hombres, ¿qué nos pueden decir? Entonces, si usted ve el verso 27, la parte B dice, y desde aquella hora el discípulo, es decir que María quedaba desamparada. ¿Puede quedar desamparada una persona poderosa? ¿Puede quedar desamparada una divinidad? No. Pero ahora le pasa a Juan la responsabilidad. Y no sé si tú te haces una pregunta. ¿Y los otros hijos de ella? ¿Dónde están? En el capítulo 7 vimos que ellos creían que el Señor estaba loco y se dejaron de relacionar con él. Entonces, pero María andaba siempre con el Señor en su ministerio. Y estas mujeres eran importantísimas y clave en el ministerio del Evangelio. Y allí andaban. Pero el Señor no le dice, he ahí todas estas mujeres de este cargo de ellos. No. El Señor solo le dijo a Miriam y le dijo a Juan, ahora cuídame a ella, porque de seguro estaba viuda y desamparada. Si no le hubiera dicho, oh tú, Madre Todopoderosa, cuídame a todos estos. Pero aquí fue al revés. Aquí, ¿quién iba a ser cuidado? Si leemos bien, con el Espíritu Santo enseñándonos, ¿quién era que necesitaba cuidado? Y desde que ahora el discípulo la recibió en su casa. Pasemos de eso. Verso 28. Después de esto, sabiendo Yeshua que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese otra profecía. Imagínate cuántas van ya. ¿Cuántas profecías van ya? Y todavía hay personas. ¿Quién ha logrado que se cumplan en él todas estas profecías? ¿Quién? Nadie puede ser en los eventos programados. Se cumpliese la escritura, verso 28 termina, tengo sed. Tengo sed. Verso 29. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniendo en un hisopo se la acercaron a la boca. Verso 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, tetelestai, consumado es. Y habiendo inclinado su cabeza, entregó el Espíritu. Tetelestai, consumado. Estaba escrito esto.
que le iban a dar esta bebida amarga. Estaba escrito, era una profecía. La palabra tetelestai todavía han encontrado documentos hoy en día en Israel y han encontrado que en todo contrato, así como cuando los abogados y notarios se hace una compra-venta, entonces ellos terminaban consumado tetelestai, es decir, el trato está hecho, esto está pagado, está cumplido. Pon mucha atención aquí. Después que te he descrito, después de que la palabra describe todo el sufrimiento de mi Señor, su entrega voluntaria, y a la hora que él estaba diciendo tetelestai, era la hora en que mataban al becerro, era la hora en que mataban la ovejita, el cordero, era la hora que mataban al cordero perfecto, sin mácula alguna, era la hora, esa misma hora, Yeshua estaba entregando el Espíritu. Es decir, porque Yohanan o Juan dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, hoy la Pascua, él era el Cordero Pascual, y en vez de hacer un rito que era un simulacro, ahora se estaba haciendo una Pascua verdadera con el Cordero verdadero que quita el pecado del mundo. Amén. Y ya no hay más sacrificio. Cuando el Señor dice tetelestai, no dice, y ahora serán salvos, y además de todo este sufrimiento que yo tuve, ustedes tendrán que hacer buenas obras para salvarse. ¡Qué ofensa! Porque escupe la cruz de Cristo. Después de que Él hizo todo, le dice, ¿sabes qué, Cristo? Ese sacrificio que tú hiciste es una parte, pero la verdad es que tú no hiciste el sacrificio completo, porque yo tengo que, después de eso que tú hiciste, ahora yo tengo que hacer buenas obras para salvarme. ¿Cómo le están ofendiendo al Señor? ¿Qué blasfemia están cometiendo? Y luego cuando nosotros les decimos que somos salvos por gracia, solo por el sacrificio de Cristo, ellos hacen que nosotros somos los ofensivos. Pero después ver al Padre, a su Hijo, sufrir, ser humillado, ser escarnecido, ser golpeado, escupido, y después decir a alguien, un humano miserable, un gusano, un ignorante, decir, ese sacrificio no estaba completo. Yo para ir al cielo necesito hacer obras, necesito hacer buenas obras. Además de eso, ese Cristo es inútil, no lo hizo completo. ¡Qué atrevimiento! ¿Quién se atreve a eso? Tú eres salvo y hay todavía, hay dentro de la congregación, hay miserables que piensan de esa manera, ofendiendo al Señor. La palabra estúdiala en hebreo y en griego, tetelestai, consumado, si no hubiera dicho medio terminado es, con las obras van a terminar ustedes de salvarse. ¡Wow! ¡Qué ridículo! Pero algunos así piensan. Pero las buenas obras, cállate ignorante. Las buenas obras hay que hacerlas, sí, pero porque nací de nuevo y las hago porque soy salvo. No por obra, para que nadie, los que creen que se salva por obra, mira cómo ando yo de manga larga, mira las hermanas, la mantalina arrastrando todo el estiércol de vaca en la calle, mira cómo te largo, mira el vestido y el gabán que andan, miren estas mujeres son santísimas. No sea ridículo. Las cuestiones externas no cambian a nadie. El mono, aunque se vista de seda, nuestra transformación es, a Nicodemo se le dijo, tienes que nacer de nuevo. Entonces el sacrificio de Cristo lo pagó todo. Todos mis pecados fueron pagados en la cruz. Amén. Y solo debo de creer en ese sacrificio, y que por ese sacrificio todos mis pecados fueron perdonados y ahora tengo acceso al cielo. Amén. Gloria a Dios. Todo el que cree eso es salvo. Pero el que cree que Cristo hizo medio sacrificio y que usted, ya lo quiero ver. Ya les dije, me voy a poner el día del juicio. Le voy a pedir permiso al Señor. Y quiero ver a esos que lleguen ahí. Padre, aquí vengo yo. Diezmaba, ofrendaba, ayunaba, ayudaba a los pobres, largo de aquí. ¿A dónde los van a mandar? Al infierno. Solo debían de haber creído en mi Hijo. Por eso su nombre es Yeshua, que significa Dios salva.
Él es el Salvador y ese es su nombre, Salvador. ¿Qué es un Salvador? El que salva, no es el que medio salva. Si yo me estoy ahogando y alguien me salva, es porque me sacó del agua y me salvó. Pero si yo me estoy ahogando y medio me salvó y medio me ahogué, ¿no? Si alguien me salva, es porque es Salvador. Y esa es su palabra. Pero Satanás ha embotado las mentes de las personas. Y hay pastores enseñando esta ignorancia que la gente está salvando. Hermana, esas Jezabelas que anda garito, pobrecito, son dignos de lástima, ofendiendo a mi Señor. ¿Deben de vestir los cristianos decentemente? Sí, pero eso no es por la lengua del pastor, sino por el poder del Espíritu Santo regenerador en cada criatura. Amén. Cualquier hipócrita puede fingir y estar así como ando yo ahorita. Esto no me hace santo a mí. Lo que me hace santo es el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Amén. Eso es. Entonces este es el mayor sacrificio que se estaba consumando en ese momento. ¿Y cómo puedo escupir la cruz de Cristo diciendo que me salvo por obra? Cuando la misma palabra dice no por obras para que nadie, porque si yo hago obras me glorío. Y eso es lo que pasa con una congregación. Esas congregaciones son impías. Ah, sí. Y la tuya son santísimas. ¿Y por qué? Porque ando de manga larga. Las mujeres andan una mantelina que la arrastra. Andan unos cabanes. Es más, ni se bañan ni se echan desodorante porque son del diablo. Cochino es lo que no. Es hipócrita. Y ellas quieren andar pantalones, pero el pastor les dice, se van al infierno, se van. Entonces ellas están por obedecerle al pastor, pero no a Dios. Y los pastores no pueden cambiar a nadie. Quien cambia es el poder del Espíritu Santo, regenerando a cada criatura según su consagración. Hay unos hermanos pícaros, sí. Hay unos hermanos carnales, sí, los hay. Deberían de vestir decentemente, sí, y hasta que el Espíritu Santo la transforme, lo va a hacer ella misma, al oír palabra de Dios. ¿Se vestirán decentemente? Sí, pero no por orden del pastor, sino por orden del poder del Espíritu Santo, cambiando esas criaturas. Que debemos de orar por ellas. Pero no le diré a nadie que va a ir al infierno por eso, porque yo debo de servir con temor y temblor y no decir mentiras en la iglesia. Tengan cuidado los que hablan en el púlpito, porque Dios demandará y tenemos doble responsabilidad de los que lo hacemos. Por eso hay que servirle con temor y temblor y no hablar ignorancia, ni decir cosas que no estén respaldadas con la Escritura. Consumado es, habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Esta frase es importante, porque dijo él que él da la vida, él la quita, él la pone, la toma y la vuelve a agarrar, así dice él. Entonces en este caso, el sacrificio de él fue voluntario y por eso dice que lo entregó él. No dice, y salió el Espíritu y vuelve a Dios quien lo dio. No, aquí dice que ¿quién lo entregó? ¿Quién lo entregó? Dice la palabra. Él, voluntariamente. Él entregó su Espíritu. No es como cuando mueres tú y yo. Dios lo demanda y tu Espíritu sale, no lo entregas tú. Sino que sale y vuelve a Dios quien lo dio. Verso 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, y hablamos de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que le quebrasen la pierna y fuesen quitados de ahí. Aquí se va a cumplir otra profecía, pero hermanos, quiero llamar la atención y con esto termino. Quiero llamar la atención en esto. ¿Cómo puede ser la hipocresía en la iglesia? ¿Cómo puede ser la hipocresía? Los sinvergüenzas que más predican de santidad, tengan miedo. Que son los más sinvergüenzas. Sostengo eso bíblicamente, lee el verso 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedaran en la cruz, acababan de hacer una atrocidad, de matar a un inocente. Eran asesinos, eran homicidas. Acababan de matar a alguien, pero su santidad religiosa se había perdido. ¡Wow! En la iglesia
podemos hacer lo mismo. Creer de que usted es santo y con la lengua ha matado a un montón. Con su conducta ha matado a un montón. Y dice aquí, entre paréntesis, como explicación, dice en la escritura, pues aquel día de reposo era de gran, o sea, estaban matando a alguien, eran asesinos, pero no habían perdido la solemnidad. Ay, hermano, en la iglesia solemne, vamos, un hipócrita. Habían matado a uno, y para que la cochinada no se viera ahí colgada en el día de santidad, bajemos esos cuerpos desastrosos. No los queremos ver el día santo. Los han matado, gritaron ellos que los mataron y ahora están diciendo que no quieren ver esa cochinada allí porque era un día de solemnidad y no había ver cosa inmunda. Habían perdido el sentido. Ya me imagino yo ir a gritar a la plaza que maten uno y venir a la iglesia, aleluya hermano, gloria a Dios. Y después de estar gritando allá que mataran a uno. Y me vengo para no contaminarme, porque no vaya a ser ya cuando vayan los cuerpos. Eso me da cuenta. Hermano, que el Espíritu Santo nos ayude y nos guíe a toda verdad. Podemos perdernos en las solemnidades, podemos perdernos en los ritos, podemos perdernos en la religiosidad. Entonces rogaron a Pilato que les quebrara. ¡Wow! Miren qué misericordioso, hermano. Miren qué misericordiosos. De comer le iban a dar a los que estaban en la cruz y agüita. ¿Para qué le iban a quebrar las piernas? Para que mueran luego, porque hay que ir al culto. Que maten esos rápidos, donde muchos están boqueando ahí. Que se mueran ya y nos vamos al culto a adorar al Señor. ¡Qué terrible, hermano! ¡Qué hipócrita! Y en la iglesia podemos ver gente que está robando, gente que está adulterando, gente que está fornicando y gente que está bien consagradita aquí, comenzando por mí, de los cuales yo soy el primero. Y solo es por gracia y por la misericordia de Dios que podemos servirle y adorar. Yo no tengo ningún mérito, todos los méritos son de ¿quién? De Cristo. Lo importante no somos nosotros, el importante, el único que merece la honra, el único que merece la gloria es Cristo Jesús. Amén. A Él sea la honra, la gloria. Hermanos, tenemos que tener cuidado en perdernos en la solemnidad, de perdernos en la religiosidad, hermanos. Debemos de tener mucho cuidado. Meditemos en eso. Y quiero terminar diciendo, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.